Pues siempre que hay una oportunidad para compartir la palabra, la primera pregunta que surge es qué voy a hablar, ¿no? Acerca de qué. Y obviamente en mi pensamiento empezaron a surgir algunas ideas de lo que a mí me gustaría hablar, y sin embargo pensé que también lo más importante es primero ponerse en manos de Dios, hacer oración y preguntarle qué es en realidad lo que Él quiere que sepamos nosotros, más que nuestra voluntad, que sea Él el que hable. Y como todos saben, hemos estado estudiando el libro de Salmos, y yo quería seguir como en esa misma tónica, de retomar algo de Salmos, pero en oración y en los estudios que estuve haciendo, una y otra vez aparecía Deuteronomio, y curiosamente me hablaba de las bendiciones. Entonces yo me interesé en el tema, lo estuve estudiando, pero curiosamente en una de esas, entre todo el estudio apareció un salmo que me apareció más bien muchas veces y me dio la idea de qué podríamos estudiar el día de hoy. El salmo es el Salmo 1.3, lo pueden buscar por favor en sus Biblias para leerlo completo. Cuando ya lo tengan, decimos amén, por favor. Dice Salmos 1.3: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Yo la verdad cuando leo este salmo, cuando lo leí dije, qué hermoso es, ¿no? Que el Señor tiene preparado eso para nosotros, que Él nos quiere prosperar en todo. Y yo me preguntaba, Señor, entonces, ¿por qué si tenemos esas promesas tuyas, por qué a veces todo lo que reflejamos es lo contrario, ¿no? A veces parece que estuviéramos como en una etapa de sequedad, como en el desierto. Y la pregunta que me hacía es entonces, ¿qué le estamos pidiendo a Dios en realidad en nuestras vidas, en esta relación diaria que tenemos con Él? En Deuteronomio 28 aparecen las bendiciones. Fue lo primero que empecé a leer cuando obtuve así como una idea de qué es lo que iba a estudiar. Entonces, si buscan Deuteronomio 28, no lo voy a leer todo, voy a retomar algunas palabras, pero el título dice bendiciones de la obediencia. Dice: acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre las naciones de la tierra. Y después empieza a decir: bendito serás en tu ciudad, en el campo, en tu vientre, en el fruto de tu tierra, de tus bestias, bendita tu canasta, bendito tú al entrar, bendito tú al salir. O sea que una y otra vez nos habla de las bendiciones. Y en Deuteronomio 28:8 dice: Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces esto viene nuevamente a confirmar que Dios en realidad eso es lo que quiere, ¿no? Bendecirnos, prosperarnos. Y yo me puse a reflexionar, ¿y qué hay de nuestras oraciones? Porque la verdad es que nuestras oraciones revelan mucho de lo que nosotros estamos sintiendo, de esa relación que tenemos con Dios. Eso es en Deuteronomio 28. Y si leemos antes, bueno, también vienen las maldiciones, porque así como hay bendiciones, hay maldiciones. Y en Deuteronomio 30 dice, Deuteronomio 30:15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual vas a entrar para tomarla en posesión. En Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Haciendo un análisis aquí nos habla de que Dios nos ha puesto dos caminos, la bendición y la maldición, y hasta Él mismo nos da un consejo cuál es aquel que debemos de seguir. Y yo creo que todos, pues en nuestro sano juicio, pues no elegiríamos el contrario, ¿verdad? El de la maldición. Sin embargo, muchas veces nosotros debemos reflexionar que en nuestras oraciones a veces estamos revelando hasta inseguridad, ¿no? Posiblemente estamos pidiendo siempre por la misma situación, nos afligimos de algunas cosas que nos pasan en la vida diaria. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido alguna situación de, pues podría ser falta de salud, ¿no? Alguna enfermedad que nos está acongojando, algún problema con un familiar, tal vez la economía no alcanza,
hay tantas situaciones y es comprensible, y pues si Dios dice que nos acerquemos a Él a pedirle eso que tanto necesitamos, pero muchas veces hemos perdido el gozo de estar con el Señor y todo lo que ha llenado nuestras oraciones es el estar pidiendo, y es válido pedir, pero si nosotros ese tiempo de oración lo dejamos a un lado solamente para estar con nuestro pliego petitorio de todo lo que deseamos, empezamos a ir en contra de lo que inclusive cantábamos ahorita, porque todas las canciones que ahorita estuvimos cantando yo estaba procurando ponerle atención, y empezamos primero con Renuévame. Renuévame habla de eso, es un canto, es una oración que le estamos diciendo a Dios, reconociendo que necesitamos que nos transforme, que nos cambie. Es concentrarnos en lo que está pasando para que Él haga un cambio. Luego dice otra canción, Solo en ti encontré perfecto amor. Y aquí la pregunta es, ¿de veras el Señor en nuestro día a día se está revelando como el perfecto amor? Dice que al estar en su presencia nuestro corazón se llena de gozo y de alegría. Y a veces, muchas veces, en ocasiones, pues nuestra vida entera se vuelve un sufrir. Todo el tiempo es estar pidiendo, preocupándonos por las situaciones que nos agobian. En realidad muchas veces nosotros no nos llenamos de su presencia, nos olvidamos de eso. Y el gozo y la alegría se escapan cuando entra el problema. Dice otra canción, Cristo rompe las cadenas y nos da seguridad. Y muchas veces pasa todo lo contrario, ¿verdad? Apenas aparece el problema es cuando nos inundamos de duda. Empezamos a creerle más a lo que el enemigo nos está diciendo. En realidad, en lugar de romper las cadenas, nos volvemos esclavos de lo que estamos viviendo, porque ahí más que la fe estamos viviendo por lo que dice nuestros ojos, por lo que nos está mostrando nada más. Decía una canción que escuchábamos, hay un poder que consume en mí mi corazón, fuego divino que quema y que no se puede apagar. ¿Y por qué si cantamos que la diestra del Señor es poderosa, que Él nos va a sustentar como roca fuerte? Muchas veces nosotros nos afligimos y nos comen los problemas. Quiere decir tal vez que en realidad sí están esos dos caminos y que sin pensarlo, sin ser tan conscientes de ellos, el camino del bien no es el que estamos siguiendo. Tal vez ese camino que nos pone el enemigo. En Jeremías 17:5 habla de que maldito aquel que confía en el hombre, y posiblemente muchas veces caemos en esta cuestión. Porque Jehová bendice al que confía en Él, pero nuestros ojos a veces están puestos en lo que vamos a hacer para salir de algún problema. Por experiencia propia yo lo digo, porque en algunas ocasiones cuando me he visto afligida por un problema, pues mi boca lo que empezaba a hablar es ¿y cómo le vamos a hacer, no? Y empieza uno con las dudas, que si era por el trabajo, agobiándome, ¿no? Por descuidar la familia, o porque necesitábamos ese dinero. Quiere decir que yo seguía pensando en que la bendición iba a llegar a partir de lo que yo pudiera estar haciendo, como si yo necesitara echarle la mano a Dios, ¿no? No creyendo que Él iba a ser el que iba a proveer. Y creo que en eso tiene mucho que ver el hecho de que yo ya pasé por algunas iglesias antes de quedar sembrada en esta. Y una iglesia te dice una cosa, otra te dicen otra cosa. Yo, bendito sea Dios, pues siempre procuré estar leyendo la palabra, pues para no ser engañada también. Pero definitivamente lo que uno escucha y lo que uno mete en sus oídos y en su vista y lo que uno de lo que uno se alimenta es pues lo que uno vive. Y en algunas ocasiones pues yo caía en iglesias donde siempre te hablaban de la prosperidad. Entonces yo procuré siempre no caer en eso, tuve temor. Yo traté de ser fiel en mis oraciones y pedir tener a Dios y no tener esa bendición o esa prosperidad, y que sobre todo es económica, la que te enseñan en algunas iglesias. Pero también muchas veces en algunos otros lugares te hacen ver como que es malo estar pidiendo, ¿no? Porque lo que necesitamos es de Dios, no de lo demás. Y yo creo que hay un equilibrio porque el Señor es perfecto, ¿no? Entonces siento que estuve batallando para pedir solamente más que el dinero, más que la comida, más que la salud, más que la felicidad, pues estar pidiendo solamente la presencia de Dios. Yo creo que eso es lo más importante, que debemos de pedirle al Señor que nos plante, como dice Él, en corrientes de agua, que demos fruto en su tiempo, que nuestra hoja no caiga y que Él nos prospere, y eso habla en todos los sentidos. Fíjense que en Génesis, en 8:22, habla de que mientras la tierra exista no va a cesar la siega y la cosecha,
el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Y mientras he estado estudiando la palabra, pues todo se remitía a que hay siempre un ciclo de lo que se siembra y lo que se cosecha. Y aquí la palabra o la pregunta que nos deberíamos hacer es ¿qué estamos sembrando? Porque tal vez nuestras palabras son de duda, tal vez son de escasez, palabras de inseguridad. Hay algunos estudios que yo estuve viendo y había esa pregunta ¿de verdad es Dios el que nos quiere enseñar a través de los problemas? Porque muchas veces decimos cosas, decimos por ejemplo, no sabemos por qué Dios mandó esto, solo Dios sabe, pero la realidad de la palabra es que nosotros también lo podríamos saber. Posiblemente esta situación que nos está pasando responde a algo que estamos haciendo o que estamos dejando de hacer. Nosotros tenemos la respuesta y muchas veces nosotros creemos que es solamente el enemigo el que está decidiendo y otras veces que es Dios, pero Dios es soberano, Él nos puso un camino, nos puso otro y nosotros somos los que respondemos, nosotros somos los que elegimos ese camino. Por eso la invitación es a que nuestras palabras, hermanos, no sean de miedo, no sean de inseguridad, no sean de dolor o de aflicción. Yo quisiera ponerles un ejemplo. Los que estamos aquí, si somos adultos y tenemos hijos o si hay alguien que aún no los tiene, pensemos así. ¿Nos gustaría tener la presencia de nuestros hijos en un momento en el que nos estemos gozando con ellos? Yo creo que sí. Pasar momentos con ellos y estar platicando, que nos estén abrazando, pues yo creo que sí, cualquiera lo pediría. Pero ¿qué tal si de repente nos empezamos a dar cuenta que nuestro hijo se acerca, pero solamente para estar pidiendo algo, donde vemos que él llega solamente a pedir algo que quiere que le compremos, que quiere pedir dinero, que quiere que lo saquemos a pasear a algún lugar? Yo creo que poco a poco esa relación empezaría como a disgustarnos, no sería lo que esperaríamos, no llenaría nuestro corazón. Y yo lo pensé así, creo que Dios también no se goza de que nosotros tengamos encuentros así, donde la aflicción es tanta, donde nosotros solamente nos concentramos en pedir, Señor, por favor regrese a esta persona, a la pareja que perdí, Señor, la salud, y Señor, la salud una y otra vez, Señor, mira que me robaron, mira que me quitaron, mira que esto, Señor, ¿y por qué? Que es algo difícil, y cuando yo digo esto no es porque sea algo que yo haya superado, sino porque es algo en lo que estoy trabajando, porque es algo que mi corazón siente la necesidad de buscar a Dios por el simple y mero hecho de buscarlo, de gozarnos en su presencia. Tratar de sembrar en mis palabras mejor palabras de vida, palabras de bendición, hacer caso realmente a lo que dice la palabra, porque si al momento en el que existe la prueba yo empiezo a maldecir a la persona que me hizo daño, empiezo a desear que le vaya mal, o tal vez no se lo deseo, pero no alcanzo a perdonarla o me aferro a aquello que perdí, pues yo creo que ahí estoy escogiendo el otro camino, y ahí lo que estoy sembrando nuevamente es pues discordia, y donde va hay dolor, pues es difícil que el Señor empiece a trabajar. La idea sería en ese momento que Jesús se convierta en todo lo que necesitamos. Y como ahorita que estamos viviendo una situación muy difícil aquí en la iglesia, porque yo creo que esto no es una situación que le compete solo al pastor, sino a nosotros, porque han ultrajado nuestro templo, pues yo creo que todos nos debemos de sentir dolidos por lo que está pasando y ver también qué es lo que tendríamos que estar haciendo, más que empezar solamente a ver esta parte de incrementar la seguridad, cómo hacer que espiritualmente esta situación cambie, ¿no? Yo creo que definitivamente no va a haber barda más alta ni equipos de seguridad que puedan contra lo que Dios puede hacer en realidad. Y definitivamente hay que robarle esta situación al enemigo, que es el que está tratando de hacernos daño, ¿no? A través de esto. Es nuestro templo, hay que estar orando por esta persona, y cuando el Señor dice que suya es la venganza, pues que la venganza sea que le arrebate a esta persona al enemigo, que se la quite de sus garras, porque ahorita le pertenece al enemigo, al diablo, y le está haciendo el trabajo sucio, porque es una persona que no tiene miedo, que se atreve a entrar hasta estos lugares, ¿verdad? Que uno pues considera que pues son de respeto, y esta persona se atreve a entrar. Entonces quiere decir que le hace el trabajo al enemigo, y ahora nuestro trabajo es estar orando por él y que el Señor se lo arrebate. Yo creo que esa va a ser la mayor venganza,
Que nos quitaran todo esto que con mucho sacrificio se ha hecho por, yo supongo, el esfuerzo de muchos hermanos, muchos que yo inclusive no he conocido porque tal vez soy más nueva que otras personas que han trabajado y que han puesto todo su empeño en este templo, pero que no importa lo que pase, que esto al final es físico y que lo más importante es que tengamos la presencia de Dios. No importa lo que se lleven, que Dios siga siendo el primer lugar, que no haya nada que nos lo arrebate, porque se podrán llevar todo, pero al que no nos van a poder arrebatar va a ser a Dios. Y que Jesús se convierta en todo y en todo, que Él sea suficiente para nosotros. En San Mateo 13:4 habla de la parábola del sembrador y nos habla de cómo Jesús les hablaba a sus discípulos y les decía cuál era la tierra fértil, dónde debía de caer esa semilla. La pregunta para mí nuevamente surgió: ¿qué tipo de tierra somos ahorita nosotros? ¿Somos una tierra fértil? ¿Somos una tierra donde está cayendo la palabra que se nos comparte en distintas ocasiones entre semana y los domingos, y la palabra que nosotros tengamos a bien escuchar entre semana? Porque acuérdense que la relación con Dios pues no es solamente la que tenemos en un ratito aquí en el templo, sino esa búsqueda que nosotros debemos de tener a cada momento en donde quiera que estemos. Tal vez nuestro corazón muchas veces en realidad está duro para recibir la palabra, para recibir el evangelio, y a veces estamos queriendo que otras personas que estén allá afuera se acerquen al Señor, cuando nosotros no hemos sido ese ejemplo, cuando la luz del evangelio no ha resplandecido, cuando ellos nos ven a nosotros y no ven a Jesús. Entonces hay que orar, hay que pedir a Dios que nosotros seamos primeramente esa tierra fértil, para que nosotros podamos ser esos sembradores, poner la semilla en otros. A lo mejor nosotros ya no hacemos, o personalmente lo digo porque en algún tiempo fui católica y pues sí acudí tal vez a hacer alguna manda, ya no prendemos velas, ya no hacemos peregrinaciones, no hacemos rosarios, no hacemos cosas que antes creíamos que nos iban a dar el favor de Dios. Pero a lo mejor ahorita nuestras oraciones o nuestras intenciones al acercarnos a Dios pues también no son las correctas, tal vez siguen siendo rituales, ¿no? En vez de tener una relación bien efectiva de acercarnos de corazón a Dios, pues nos seguimos acercando así muy religiosamente, repitiendo la misma oración, como creyendo que entre más la diga tal vez ahora sí voy a convencer al Señor de que lo haga, cuando su palabra dice que pues Él simplemente quiere lo mejor para nosotros. Sí es a su tiempo, pero muchas veces, si es a su tiempo, ¿por qué no concentrarnos en pedir por las necesidades de otras personas? ¿Por qué no pedir que Él siga revelando los dones y los talentos que Él tiene? ¿Por qué no pedir más que su propósito se cumpla, que nos lleve a otros lugares? Porque si simplemente nos seguimos concentrando en aquello que nos falta y aquellas necesidades, pues simplemente estamos anteponiendo nuestros deseos a lo que Él ya tiene preparado para nosotros. Y es que es curioso, pero pues muchas veces es el enemigo el que cree más en la parábola del sembrador, ¿no? Porque Él es el que está sembrando en nosotros palabra y Él es el que está cosechando, Él está obteniendo fruto de ahí. Para Él muchas veces somos esa tierra blanda, esa tierra perfecta, donde entra una duda, donde si el Señor no nos responde ya nos empezamos a angustiar, nos ponemos nerviosos, donde si nos ataca una enfermedad ya empezamos a faltar al templo. Y les digo, todo esto son reflexiones que yo hago en mi propia experiencia, sintiendo que necesitamos estar como en un estado así de bienestar o de felicidad completo, para entonces sí poder hacer el trabajo que Dios nos está mandando. Y la realidad es que nosotros necesitamos dar ese paso también de fe. No el Señor pues no va a operar donde hay incredulidad todavía. Nosotros somos los que estamos determinando qué tipo de tierra somos, y dejamos en ocasiones que Satanás sea el que siembre, el que nos robe la palabra, y la pregunta es aquí: ¿cómo queremos salir adelante? ¿Por nuestros méritos, trabajando más para obtener más, o creyendo simplemente que Dios es el que va a hacer todo a su tiempo? Yo tengo una experiencia. En el año que comenzó, lo empecé con una caída. Me caí en una coladera en la calle.
Y yo, pues evidentemente creo que siempre es el enemigo el que quiere hacer daño, ¿no? Bueno, aparte de que pues uno se debe fijar por dónde va, pero pues me distraje un rato. Y el enemigo pues obviamente quiso hacer de las suyas, me lastimé, se me metió toda la pierna derecha, caí y yo creí que me había fracturado un pie, el que se me quedó todo doblado, y gracias a Dios no fue así. Sin embargo, pues se me desvió la columna y se me abrió la cadera y me pasaron muchas cosas, ¿no? Pero curiosamente el Señor a partir de eso hizo algo para mí que yo de lo contrario no hubiera hecho. Yo estaba trabajando en un lugar donde me estaba inquietando demasiado. Era un lugar al que yo había entrado y ahora que lo analizo sí fue porque en un momento dado yo pensé, es que necesitamos el dinero, ¿no? Creo que confié más en esa oportunidad, que muchas veces uno dice, es que es la oportunidad que me manda el Señor, ¿no? Pero tal vez no era eso, ¿no? Y en este trabajo yo tuve mucho desgaste físico, mucho desgaste emocional y creía que inclusive en ese lugar yo podía hacer la voluntad de Dios, trabajando con niños, todo, pero la realidad de las cosas es que ese trabajo me agobiaba tanto que me quitaba hasta el sueño, me quitaba el tiempo, me agotaba, no me dejaba estar tranquila, invadía todos mis pensamientos y lo curioso es que empieza uno a dejar de lado a veces las cosas de Dios por ese trabajo, ¿no? Yo me había comprometido de tal forma con ese trabajo que yo no lo hubiera dejado, la verdad, si no es por esto que me pasó y que me impidió ir a trabajar. Entonces yo sé que al final el Señor usó eso que me pasó malo para bien, pero sí reflexiono que muchas veces uno toma decisiones anticipadas y uno cree que esa es la respuesta que Dios tiene, cuando en realidad es lo que uno está pensando que es la solución, ¿no? No dejando que Dios haga la voluntad. ¿Qué pasa muchas veces con el trabajo? Que agotamos todos nuestros horarios, quedamos cansados, ya no queremos venir a congregarnos, ya no queremos participar en alguna obra. Y hoy me doy cuenta que la voluntad de Dios es perfecta. Gracias a Dios ya tuvimos oportunidad de empezar a trabajar en una misión, con el apoyo de la hermana Marisela, con la facilidad o la oportunidad que nos da el hermano José. Y hoy me doy cuenta que pues es que ahí hay niños que tienen necesidad de escuchar la palabra, y que yo estaba trabajando en otro lugar con niños donde es un lugar en el que incluso no puedo ni siquiera compartir la palabra porque es una escuela, ¿no? Está prohibido hablar de todo lo que tenga que ver con Jesús. Y bueno, uno dice, bueno, a donde estés, con tus actos, con tu forma de tratar a las personas, pues con eso también hablas, pero de verdad a veces hay otros lugares donde se necesita el tiempo, la voluntad, los talentos, los dones y el cariño y todo lo que uno a veces puede dar, y uno está tratando de hacer el trabajo en otros lados. Entonces, creo que el Señor ha contestado muchas de las oraciones que he hecho hacia Él, pero sobre todo esas oraciones donde yo le he pedido que se haga su completa y perfecta voluntad, que Él permita que uno quite todo eso que está impidiendo que Él trabaje con nosotros, quite así sea trabajo, personas, todo lo que impida, que ya no permita que uno se esté aferrando a lo que tiene, que nada se convierta en cosa más importante y que a Él lo delegue, ¿no? Que lo haga a un lado. Y sobre todo considerando cómo están los tiempos, el momento en el que estamos, la verdad es que ya no hay momento para que nosotros sigamos dudando de lo que puede hacer Dios, sigamos quedándonos atrás en la comisión que Él nos dio de llevar el Evangelio. Yo creo que ahorita es momento más que nunca para que nos unamos y estemos trabajando en su gran obra. Hay mucha gente que ahorita está temerosa por todo esto que está pasando de los temblores y que necesita saber que todo esto es ya un plan divino, ¿no? Que no es algo que no tenemos fechas exactas en la Biblia, porque también en las redes sociales se asusta mucho luego y ahora hasta lo dicen, la Biblia lo dice, ¿no? Pero ya ponen hasta fechas exactas, y no es así. Sabemos que estamos en los tiempos finales, sabemos que se vienen cosas muy feas, pero precisamente ahorita más que nunca es cuando debemos de empezar a doblegar los esfuerzos para compartir la palabra a los demás y acordarnos de que el Señor se revela también por fe, no por vista, y que donde Él ve más fe, pues Él duplica, no, Él triplica y Él envía más fe, y en cambio aquello que nosotros retenemos, pues hasta eso nos será quitado. Así es que si pretendemos
restarle tiempo a Dios, esfuerzo, ganas y voluntad al Señor, pues desafortunadamente nos va a quitar hasta eso. Y en cambio, si nosotros ponemos todo lo que tenemos para estar trabajando en su obra, Él es el que va a hacer todo. Yo creo que es tiempo de quitarnos los miedos, las inseguridades y permitir que Él sea el que trabaje. Inclusive en este momento en el que hay que compartir la palabra, yo empiezo a sentir de repente algún temor por hablar, pero finalmente es pedirle al Señor que Él sea el que comparta el mensaje, que no hay que poner las esperanzas en nuestra fuerza, sino en lo que Él puede hacer, que Él inclusive nos va a sorprender. En Corintios 1:21 dice que a Dios le agradó salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, aquí me llama la atención esto, y yo creo que es, como comentaba, ahora más que nunca cuando nosotros debemos estar ciertos de que la venida del Señor está cerca, de que nos debemos de congregar. Muchas veces la misma enfermedad, o personalmente así yo he dejado que pase, que sea el motivo por el cual uno no viene, cuando en realidad debería uno estar cierto de que aquí está el Señor, aquí está la presencia de Dios. Está en todos lados y es el gran médico, pero pues el día que venimos tenemos la oportunidad de estar con otros hermanos que tienen la misma fe y haciendo una oración unánime. Pues aquí es el lugar donde nos venimos por completo a sanar, ¿no? En lugar de refugiarnos allá en nuestras casas y muchas veces quedándonos a ver la tele o a hacer otras cosas que al final pues no van a ser de edificación. Yo creo que necesitamos el poder de Dios, es el poder que necesitamos. Él es el que da la salvación, Él es el que da la sanidad, Él es el que nos libera. Yo personalmente, como soy psicóloga y profesionista, yo lo he vivido mucho esto, que en realidad lo que necesitamos es a Dios. Cuando algunas personas todavía me han buscado para alguna terapia, yo no niego que se obtienen resultados, yo jamás diría que no tiene sentido esa profesión, pero sinceramente he encontrado pues tanto en la palabra del Señor que yo pongo mi confianza en ellos, y la verdad es que ese sería mi mejor consejo para alguien que está buscando ante sus problemas, sus necesidades o temores que tenga, que se acerque al Señor. Yo creo que lo que necesitamos ya no es estar pidiendo dinero, no es estar pidiendo salud, es estar pidiendo que sea Dios en nosotros. Y pues la palabra dice que por añadidura Él va a dar todo lo demás. Entonces, hermanos, pues este mensaje en realidad ya no sé cuánto tiempo llevo, no pretendo extenderme más, sino que nos hagamos esa pregunta y reflexionemos qué es lo que estamos pidiendo a Dios, qué refleja nuestras oraciones, que analicemos nuestra relación con Dios y nos inspeccionemos si estamos tratando de ser simplemente religiosos, de cumplir con el ritual de venir o con hacer una oración matutina pues como al aventón, o en realidad estamos pidiéndole a Dios que Él llene toda nuestra vida. Es cierto que seguimos teniendo problemas en la casa, que a lo mejor estamos pensando en por qué nuestro esposo no viene, por qué nuestra esposa no ha llegado a los pies de Cristo, o por qué mis hijos están pasando esto. Y es válido pedirle a Dios, pero si nosotros permitimos que la angustia nos inunde y que toda nuestra oración se consuma en un pedir y en dejar de gozarnos del Señor, pues es ahí donde viene la dificultad, donde no permitimos que el Señor obre por completo. Entonces yo los invito a que en este momento hagamos una oración y le pidamos al Señor que de estos dos caminos que Él nos ha dado, que es el de la bendición y el de la maldición, nosotros elijamos, porque está en nosotros, no en Él, y tampoco podemos echarle la culpa al enemigo. Elijamos ese que nos acerca a Él, que nos permita confiar en Él, no en nuestro poder humano, no creer que va a ser a partir de nuestras capacidades que vamos a salir adelante. Le vamos a pedir al Señor que nos plante junto a corrientes de agua, como Él dice, que Él dé fruto a su tiempo, que nos permita tener serenidad para esperar a que llegue ese momento en el que Él va a cumplir los deseos de nuestro corazón. Señor, Padre precioso, te damos gracias, amado Rey, porque tú estás pensando en nosotros, amado Dios, buscando, Señor, que nuestros corazones estén abiertos, Padre, para recibir tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú te hagas grande, precioso Padre, que tú tomes el trono de nuestros corazones, que no haya nada que impide, Padre precioso, que tengamos una relación perfecta contigo, amado Dios.
Allá donde haya necesidad, Padre, sabemos que tú vas a suplir el hambre, Padre, tú vas a suplir el vestido y sabemos que tú vas a dar aún más porque tus palabras, tus promesas de bendición son grandes. Porque tú lo has prometido y lo creemos, precioso Señor, que tú nos vas a sembrar junto a corrientes